Bueno, y bien amigos, sean todos una vez más bienvenidos a Mirada Semanal. Y en esta ocasión nos toca pues examinar un poco, hacer un recorrido sobre algunos temas que ya hemos hablado en su momento, pero particularmente me gustaría arrancar este programa para examinar una cumbre, que fue el caso de la cumbre entre la Unión Europea y la CELAC, un evento que, bueno, no se realizaba desde hace aproximadamente 8 años y que de alguna manera pues despertaba muchísimo interés, no tan solo del lado de América Latina, sino también en la Unión Europea, un continente que, bueno, además de enfrentar los rigores de un conflicto armado en su propio territorio, ciertamente pues necesita revitalizar sus vínculos y sus lazos a nivel internacional, y particularmente en ese contexto América Latina juega un papel importante, no tan solo por sus materias primas, sino también por su potencialidad en términos de apoyo geopolítico en materias tan demandantes como las que ha tenido que afrontar también el continente europeo después de la pandemia. Y en ese contexto, me gustaría un poco tu valoración, Manolo, esta semana. Por supuesto, se dieron citas, delegaciones de ambos lados del Atlántico, y de alguna manera, pues, nos presentaron algunas imágenes muy llamativas, de entre las cuales, entre las muchas, destaca sobre todo ese recibimiento tan cariñoso de Pedro Sánchez a Delcy Rodríguez, una vicepresidenta de Venezuela, y sobre la cual pues ha girado buena parte de la controversia mediática. Pero más allá de eso, me gustaría un poco tu valoración, tu balance de esta cumbre tan esperada entre la Unión Europea y la CELAC. Bueno, tiene muchas aristas este asunto, ¿no? Lo primero, comienzo por lo último que has dicho. Era una cumbre muy esperada porque era una cumbre que no se celebraba desde hacía casi es una década, como has señalado. Y en este sentido es muy positivo que se haya dicho que la próxima va a ser en Bogotá en 2 años, en 2015, o sea que perdón, en 2025. Yo creo que eso ya en sí mismo es una buena noticia y lo será más si se cumple, ¿no? Es obvio que la parte más sustantiva son el famoso paquete de inversiones de casi 50 billones de dólares, ¿no? En distintos ámbitos de la economía. También la promesa de firmar el acuerdo con Mercosur, que ha dicho la presidenta Ursula von der Leyen. Yo creo que eso también es muy importante, ¿no? Porque se cerraría un capítulo, como ya analizamos hace un par de semanas sobre el tema, ¿no? Y luego pues se demuestra pues la fragilidad institucional del lado latinoamericano, ¿no? Es decir, esta dificultad de poder hablar con una voz, las ausencias, el hecho de que no fuera Andrés Manuel López Obrador, algo que ya sabemos y que está en su manera de ser. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo. Yo personalmente estoy en desacuerdo que no asuma esta importante tarea de representar al segundo país más importante de la región, como es México. Evidentemente Maduro, el caso de Bukele, que tampoco fueron. Me parece que eso también es algo importante, ¿no? Y dejo también dos temas, eh, ya para mis últimas palabras, que me parece que son relevantes desde la perspectiva de las relaciones internacionales, ¿no? Uno tiene que ver con el tema del conflicto, de la guerra de Ucrania, de Rusia, ¿no? Y esta dificultad de encontrar diríamos, una frecuencia en términos del sonido, ¿no? Común entre ambas partes, ¿no? Es difícil para los europeos transmitir el agobio que supone en Europa esta guerra, y muchos países latinoamericanos la siguen viendo distante, la siguen viendo como algo que no les atañe, cuando estamos realmente en un escenario de un polvorín, ¿no? Y la otra cuestión tiene que ver con el papel de España, ¿no? En tanto que país que preside actualmente en este semestre el Consejo de Ministros de la Unión Europea, y cómo esta cumbre también se ha introducido en la campaña electoral española, ¿no? Hoy estamos celebrando elecciones en España. Me imagino que hablaremos de ello la semana que viene, y esto pues resulta interesante cómo tanto el actual líder de la oposición, Feijóo, como el presidente de gobierno, Sánchez, pues han utilizado la cumbre en la liza política española.
Claro, y que por supuesto es una alianza política que ciertamente va a haber un desenlace este mismo fin de semana y que eventualmente pues hay muchísima expectativa, de alguna manera sigue siendo muy competida y sobre lo cual pues evidentemente han habido debates televisivos en los últimos días, o sea, eso por supuesto vamos a volver con su debido momento sobre este tema ya conocidos los resultados. Sin embargo, también me gustaría un poco conocer tu apreciación, Marisabel, porque claro, ciertamente, hay muchos elementos que pareciera que son 2 agendas ciertamente asimétricas. Por su parte, el componente europeo, pues, ciertamente tiene este elemento que bien señala Manolo, pero también hay un elemento con el compromiso medioambiental, con el tema de la transición energética. Hay otros elementos allí que constituyen una prioridad en el bloque europeo, pero en el caso de América Latina vemos que hay elementos que son mucho más básicos, como elementos como derechos humanos, libertades de prensa, derechos sindicales, el tema de la migración, que simplemente no pasaron dentro de la agenda, o sea, simplemente dejan de estar en ese, entre comillas, diálogo que debería de ser constructivo de forma bilateral y que, bueno, hay muchísimo, además de lo que se dijo y las dificultades para redactar un documento conjunto, por lo menos en el caso de Latinoamérica, ciertamente también hubo grandes silencios, ¿no? Sobre, en materias tan sensibles como migración, como temas que tienen que ver con lo que hemos hablado muchas veces aquí, pues este democratic backslide que ha tenido el hemisferio entero. Y me gustaría un poco tu apreciación en ese sentido, ¿no? O sea, además de lo que se dijo, ¿qué otras cosas importantes dejaron de decirse? Sí, yo creo que las omisiones aquí son relevantes y es precisamente por lo que estás planteando y que creo que se relaciona con lo que ha adelantado Manolo en su análisis. La Unión Europea está tratando de hacer un control de daños, sobre todo porque en este momento no es solamente la crisis por la guerra en Ucrania, es que se solapa también con la necesidad que tienen de reducir la dependencia, no solamente de energética, sino de transformar digamos, las economías desarrolladas necesitan transformar esa relación de dependencia y ahora miran hacia América Latina porque no solamente tienen los recursos que necesitan para esa transición, sino que además, pues, eh, dado que se espera que el conflicto en Ucrania no se resuelva en el mediano plazo, entonces hay que buscar las alternativas. Y eso es justamente lo que está, digamos, en el trasfondo de esta situación. Hablábamos la semana pasada con distintos colegas sobre cómo es posible que Venezuela y el mismo régimen cubano y Nicaragua tengan la posibilidad de una plataforma, de una tarima como esta, donde no se cuestiona, tú lo has dicho, Xavi, no se cuestiona la falta de compromiso democrático para velar por los derechos humanos. El tema de Ucrania, para muchos, fue lo que oscureció el propósito de este acercamiento, porque es que hubo no solamente resistencia en los casos de Venezuela y de Cuba con respecto al comunicado final, es que Nicaragua se negó a suscribirlo. Y lo que dijo Boric es algo que suena como una voz clamando en el desierto, porque realmente no hay la valentía de asumir que el conflicto ucraniano no es un conflicto que se reduce a un tema territorial de un país que muchos consideran que no tiene nada que ver con sus realidades inmediatas. No se entiende o no se quiere entender que es un tema sobre la supervivencia democrática. Entonces, por eso no tiene ninguna resonancia en Latinoamérica. En Latinoamérica la gente está peleando por cuestiones básicas, como tú lo dices, Xavi, tener acceso a la salud, tener la posibilidad de sobrevivir a la violencia armada, urbana, rural. Es Ujú. decir, estamos hablando de necesidades básicas
versus necesidades como cambio climático. Entonces, son dos mundos opuestos totalmente. Las necesidades, la escala de la jerarquía aquí de Maslow no se equivoca. Y entonces, por eso vemos esas diferencias tremendas entre lo que son las prioridades de una región y de la otra. Claro Eh, que Y que en ese sentido también son como esos silencios ruidosos, ¿no? Para tal efecto, recomiendo un artículo muy bueno que hace nuestro amigo y colega Miguel Ángel Martínez Meucci para Diálogo Político sobre precisamente cuando las democracias callan, ¿no? Y estos temas que son tan sensibles, tan importantes, pues ciertamente en un momento determinado, pues de las relaciones por decirlo de alguna manera, atlánticas, pues el tema de la democracia, el de Estado de Derecho, elementos tan importantes que eran prácticamente, pues, estaban por delante del aspecto meramente comercial y vemos que de alguna manera, pues, la Unión Europea en su necesidad también de acelerar agendas, de acelerar acuerdos y de cierto pragmatismo, pues muchas veces está dejando de lado elementos muy importantes sobre todo para una región que ha visto cómo con el paso de los años, poco a poco va desmejorándose sus registros democráticos a nivel institucional y sobre todo lo más grave y lo más preocupante que recientemente se lo publicada el Latinobarómetro más reciente, en la encuesta del Latinobarómetro, vemos que sigue teniendo un repliegue en las preferencias y en las expectativas de la ciudadanía, que es un poco el aspecto más grave. Y en ese sentido, por supuesto, vamos a seguir con nuestro programa examinando, porque bueno, ahora es que empieza esta relación entre Unión Europea y CELAC y vamos a ver si hay esa capacidad de esa firma, de ese acuerdo que todavía está previsto entre Mercosur particularmente y la Unión Europea. Hasta aquí, ¿te interesan los temas que hemos abordado? Puedes ayudarnos a seguir publicando estos fragmentos dándole like, compartiéndolos, comentando y suscribiéndote al canal. El audio de la entrevista completa lo puedes conseguir en la página latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos volveremos a ver muy pronto.